vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aleluya, vamos a estar orando. Creo que el micrófono tiene un poquito de mucho eco, si le puedes bajar. Vamos a orar y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo guiándome, que sea Él hablando por mí y que podamos en esta tarde poder entender lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Amén. Gracias te doy, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, por este privilegio, Padre, de disponer tu palabra, Señor amado. En esta tarde, Padre, vengo, Señor, con un corazón abierto, Señor, con un corazón dispuesto, Padre bendito, a que tú hagas lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, Padre amado. Durante la semana me has estado hablando, Padre, has estado haciendo cambios en mi vida, Señor bendito, y te doy gracias por ello, Padre, porque yo sé, Señor, que sin ti, Señor amado, nada soy, Padre bendito, que si yo no dejo mi mirada en ti, Señor, yo nada tengo, Padre bendito. Así que en esta tarde, Padre, yo te pido que abras el entendimiento, Señor amado, que abras los corazones, Padre, y que podamos, Padre bendito, poder entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito. Usa mis labios, Señor, úsame a mí, Señor, para poder disponer, Señor, que no sea yo hablando nada de lo que tú no quieras, Padre bendito. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo. Puede tomar asiento, mi hermano. Yo estaba estudiando esta palabra, ¿verdad? Una palabra muy conocida, y usted puede leerla en 3 libros. La puedes encontrar en Marcos 6:45 al 52, que estamos leyendo ahorita. La podemos también encontrar en el libro de Mateo 14, del 22 al 33. Y la encuentras también en Juan 6, 16, 21. Ahorita acabamos de leer en Marcos, pero yo les voy a pedir que nos vayamos a Mateo 14, 22. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué Mateo? Porque en Mateo lo explica diferente, dicen la misma historia, pero hay algunas cosas que Mateo dice que no se encuentran en Marcos y lo que no está en Juan, amén. Y vamos a quedarnos ahí en ese libro. Andaba Jesús en Galilea, ¿verdad? Estábamos hablando acerca del mar ahorita, pero me voy a atrasar un poquito para que usted entienda lo que estaba sucediendo en ese entonces. El Señor Jesús andaba en Galilea porque Él estaba predicando. Dice que estaba al otro lado del mar, Tiberias, es donde Él andaba. Y que la gente estaba viendo las señales de Jesús. Él andaba sanando enfermos, andaba caminando con sus discípulos, pero ellos iban hacia otro lado. La multitud se le empezó a juntar. Es como la multitud de ahora. Muchas de las personas quieren ver con sus ojos las obras, quieren ver lo que está sucediendo porque no quieren creer. Pero en esto la gente sabía que Jesús andaba sanando, y a lo mejor entre todo ese grupo iban muchos que necesitaban ser sanados, muchos que estaban nomás por estar por curiosidad, como lo estamos viendo ahora, o habían muchos que simplemente nomás seguían a la crowd, seguían a las personas que estaban ahí. Pero entre ellos también a lo mejor habían personas que sabían quién era Jesús, creían en Jesús. Él andaba, como les repito, andaba sanando enfermos y andaba hablando la palabra. Pero en una de esas, cuando los discípulos vieron a todas esas personas que estaban ahí, ellos iban a tener hambre. Todo el día han andado caminando, todo el día Jesús andaba predicando, y Jesús, a tal como nosotros, se cansaba. Nosotros ya a lo mejor a las 12, 1 de la tarde, después de que tenemos nuestro lonche, ¿qué pasa? Nos da sueño y como que ya no queremos trabajar. Yo me imagino que Jesús ya andaba tan cansado, pero Él sabía que tenía algo que ir a hacer. Él sabía que toda esa multitud que estaba ahí se iban a salvar, iban a querer escuchar la palabra. Pero también llegó el hambre. Llegó hambre a toda esa gente que estaba ahí. La palabra dice de que
él le pidió, y yo lo estaba leyendo en Juan, no se tiene que ir ahí, pero yo lo estaba leyendo en Juan 6, 1 al 15. Como les repito, estos 3 libros son libros paralelos. ¿Y qué significa eso? Que tienen la misma historia. Lo único que es como que yo vi algo y yo lo conté a mi manera. La hermana Araceli lo vio también porque ella estaba ahí, pero ella lo vio de la parte de atrás y ella lo explicó. Y mi hermana Norma lo vio del otro lado también, pero ella, como estaba toda la multitud, vio lo poquito. Y así va, uno ve más, entonces uno de los libros explica más, el otro explica lo que el otro no dice, amén. Entonces en Juan estaba leyendo yo que dice de que el Señor Jesús le pide a Felipe que necesitan pan, que necesitan ir, decía la palabra ahí que necesitaban comprar pan, pero en las otras libros no decía que iban a comprar pan. Pero me llamó la atención porque el Señor le hizo un examen a Felipe. El Señor ya sabía lo que él iba a hacer, porque le dijo, ¿de dónde vamos a ir a comprar pan? Le dice. Entonces Andrés, el hermano de Simón, le dice, hay alguien aquí que lleva 5 panes y 2 pescados. No me imagino, pero dice la palabra que habían más de 5,000 personas, hombres, pero no incluía a los niños y no incluía a las mujeres. No hubo un conteo total, pero dice que sí hubieron 5,000 hombres. Entonces, ¿cómo le puedes dar tú de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados? Es imposible. Pero ahí el Señor hizo uno de los grandes milagros, porque dice que le pidió que todas las personas se fueran a acostar porque estaban cansadas, que se fueran a sentar, y dice que los dividió entre grupos. Y dice de que el Señor multiplicó el pan y multiplicó los pescados. Esta no es la predicación, pero quería darles un poquito de historia del por qué llegaron al mar. Entonces la palabra también dice de que cuando el Señor le dio de comer les dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar a los niños. Y dice que todavía sobró comida. Pero el Señor la hubiera podido haber tirado, hubiera dejado que se quedara ahí, pero no lo hizo así, amén. Y es lo que el Señor hace. El Señor nos da en abundancia y nos sigue dando, y nos llena y nos llena y nos llena. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Esa es la palabra que te llena, pero no te quedas como cuando comemos un gran plato de carne asada que ya no puedes comer más. Esta palabra te llena, pero te deja espacio para seguir llenándote, seguir recibiendo y recibiendo la palabra. Amén, aleluya. En Mateo 14:23, nos vamos a ir ahí al capítulo 23, al versículo, perdón. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Tú te hubieses imaginado de que después de que el Señor Jesús andaba predicando, andaba sanando, hubiese querido ir a dormir? Pero no se fue a dormir. La palabra dice que se fue y se apartó de la multitud, se apartó de todos los discípulos, y dice que subió a la montaña a orar. Muchos de nosotros, al estar cansados, al nomás llegar a la casa, y lo hablo por mí, ¿qué es lo que hacemos? A lo mejor ya ni los zapatos te quitas, te tiras al sillón, te vas a tu cama y tú dices, un ratito, nomás quiero descansar. Cuando menos lo sientes, te quedas dormido. Pero aquí el Señor Jesús, Él estaba cansado, pero dice que no se fue a dormir, sino que Él se apartó, se fue a la montaña y dice que fue a hablarle al Padre. Yo me imagino que a darle gracias, porque la palabra no dice. Pero ¿qué hacemos nosotros después de predicar, después de tener un servicio glorioso? Damos gracias al Padre por permitir ese servicio. Yo creo que Jesús hizo lo mismo. Fue a orar, fue a darle gracias al Padre, fue a bendecir a toda esa multitud que estaba ahí con Él. Amén. Dice también que muchas veces nosotros tenemos que apartarnos de la multitud y tener un momento a solas con el Señor. Mi hermana tiene su cuarto de oración, y últimamente yo he estado diciendo, Señor, yo quiero uno de esos también, pero ella lo ha apartado de toda distracción de su casa. Ella se va a su basement y todavía se va al cuarto de lavandería
y en el cuarto de lavandería hay otro cuarto donde ella se esconde, donde ella se mete. Y el otro día me llamó la atención y yo me fui a meter, ella no sabe, pero ahora se va a enterar. Yo me fui a meter a ese cuarto, ¿verdad? Y realmente, hermanos, me impactó porque nosotros debemos de tener un lugar. Ella le gusta decorar, ella tiene su cuarto de oración bien decorado con sus cortinas y todo, ¿verdad? Pero el Señor lo recibe ahí, pero el Señor también recibe tu oración donde quiera que tú estés, donde quiera que nosotros estamos, si vas en el carro, vas manejando, si te estás bañando, pero dice que de continuo nosotros debemos tener la palabra y la oración, meditar mientras estamos en el trabajo. Yo ahora en mi trabajo me cuesta, yo a veces quiero poner alabanzas y me cuesta porque cada rato es el teléfono, a cada rato o los niños o los padres que van entrando, entonces yo no puedo, pero yo aprovecho mis 15 minutos para la escuela y los 15 minutos de regreso para decirle gracias, Señor, ¿verdad? A lo mejor en el momento algo te pasó y tú quieres dar gracias, o algo te pasó y quieres ponerle y decirle, Señor, toma control de lo que está sucediendo. Donde nosotros estemos tenemos que orar así como Jesús lo hizo. Subió al monte, se apartó y fue a orar. Amén, aleluya. Dice que el Señor, cuando Él se fue a orar, le dice a los discípulos que se vayan, que Él los va a alcanzar. Cuando salimos, ¿verdad? Es, hey, te vas tú, and I'll catch you later, yo te alcanzo después. Y dice que cuando ellos estaban, dice que los discípulos ya estaban al fondo del mar. Ya después de haber ayudadole al Señor Jesús, de partir los panes, repartir la comida, dice que ellos se fueron y se retiraron, se subieron a la barca y se fueron. Estamos aquí en el 24 y dice la palabra de que las olas golpeaban. En el 24 estamos, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos al 25 y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice que las olas eran fuertes y que las olas golpeaban. Ellos a lo mejor querían descansar, pero tampoco podían, porque con ese nervio de estar en el mar con tanta ola que golpeara, que se fuera para un lado, que se fuera para el otro. Pero sabes, hermano, de que muchas veces esas olas son necesarias en la vida de un cristiano. Si nosotros no tenemos olas que nos azoten de un lado a otro, nunca vamos a aprender. Pero de esas olas son las que nos ayudan a crecer, son las olas que nos ayudan a creer y que nuestra fe se siga activando. Cada vez que una ola golpea, nosotros vamos aprendiendo a confiar en el Señor. Amén, aleluya. El 25 dice, a mí me llamaba la atención porque dice, mas a la cuarta vigilia. Esos que leen, ¿quién sabe? ¿Quién me puede decir cuál era menos la pastora, porque yo sé que ella sí la sabe. ¿Cuál era la cuarta vigilia? ¿Qué creen ustedes que era la cuarta? Yo cuando lo leí dije, la cuarta vigilia, a ver, me despierto en la tarde, al llegar a mi casa y a la noche. Dije, esto es a la noche. Pero no, hermano, la cuarta vigilia, yo me tuve que meter a estudiar un poquito y dice que la cuarta vigilia viene siendo de 2 a la mañana, vamos a ver, ya me perdí. Si es de 12 de la mañana a 2 de la mañana, es la cuarta, a las 3 de la mañana, ¿verdad, mijo? Gracias. Es de las 2 de la mañana, de las 12 de la mañana a las 3 de la mañana es la cuarta vigilia. Quiere decir que en esa hora nosotros estamos más que dormidos en esa cuarta hora de la noche. Esa era la hora que ellos estaban. La primera vigilia se llama al comenzar las vigilias. Comienza a las 6 de la tarde, a las 6 p.m. y termina a las 10 p.m. La segunda vigilia le dicen guardia de la medianoche. La encuentras en Jueces 7:19. Es de 10 de la noche a las 2 de la mañana. La tercera vigilia se llama la vigilia de la mañana. La encuentras en el libro de Éxodo 14:24 y esa sí es de 2 a.m. a 6 de la mañana. Entonces ya era noche, ellos han de estar bien cansados
porque yo no sé tú, pero yo ya a esa hora ya ni siento nada. Ya estoy bien agotada, bien noqueada, estoy ya a lo mejor hasta soñando, pero dice la palabra que ellos a esa hora estaban ahí. Y dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, en la oscuridad. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el mar a la medianoche, pero se siente un ambiente con miedo porque tú miras para todos los lados y no miras nada, tú miras oscuridad. Y si tú ves en el agua hay pescaditos que brillan en el mar. Y se los digo porque nosotros en una excursión con Nelson, nosotros fuimos a quedarnos y estábamos en medio de mar. Y no se miraba nada, se oían los pescaditos nomás brincar y tú podías ver. Nosotros tuvimos una tempestad calmada, pero en este momento ellos no estaban en una tempestad calmada, ellos estaban en una tempestad que agotaba, que golpeaba, pero gracias a Dios que ese barco no dio vuelta, amén. La oscuridad, hermanos, es cuando nosotros debemos de sentirnos lejos del Señor. Es cuando más Jesús se va a acercar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu tormenta, cuando tú estás en una tempestad, eres igual que en la noche, que no puedes ver nada, no miras ni el sol, no miras ni la luz, porque no sale. En ese momento tú te agobias y estás tan aferrado a lo que está pasando que no tienes el momento para ver al más allá. No tienes la oportunidad porque tu problema está ahí, pero tu problema, tu duda, tu tormenta se va a levantar. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios va a trabajar, cuando Dios se va a mover. Muchas veces nos han dicho, no, que cuando tú vas a ser cristiano, tus problemas se van a ir. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que Él va a estar contigo en medio de tu problema, en medio de tu tormenta. No dice que va a ser más fácil, sino que Él promete estar contigo. Yo muchas veces he sido una de esas que yo me he quejado y digo, ¿por qué en el mundo estábamos mejor que estar en la iglesia? Pero yo no aprendía que en el mundo yo no crecía, que en el mundo yo no entendía, que en el mundo yo no tenía paz. Pero cuando yo vine a los pies del Señor, yo me di cuenta y aprendí cuál era esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que nadie que no la ha pasado te va a entender. Es una paz que viene del más allá, del que te conoce y el que sabe que necesita estar ahí contigo. Amén. Tienes que estar en dolor, porque ahí es cuando estás más vulnerable y allí es cuando Jesús se mueve. Por eso que dice esa alabanza, que cuando tú lo sientes más lejos es cuando más cerca Jesús está de ti. Siempre acuérdate, mi hermano, de que cuando estás en dolor, que cuando estás en angustia, cuando estás en problema, el Señor Jesús está más cerca. Él nunca se ha retirado. Así como este barco ya estaba hasta en medio del agua, el Señor ya lo sabía. El Señor se puede ver lejos, pero está más cerca de lo que tú piensas. Amén, aleluya. Dice el 26, y ahí nos vamos a quedar, que a mí también me asombró, hermanos. Yo este capítulo lo he leído, la historia la he conocido, pero ahora he aprendido a leerla despaciamente para poder entenderla. Y han habido cosas ahora que aprendí de las cuales yo no sabía antes. Amén. El 26 dice, ahí vamos, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. ¿Cuántos de nosotros vemos a Jesús en todo y aún así nos turbamos? Aún así no ponemos atención. Aún viendo lo que el Señor Jesús hace, dudamos. Y aquí dice que los discípulos lo vieron a Él. Era Jesús. Ellos sabían que Él era. Lo identificaron porque sabían quién era. Es como nuestros hijos. Cuando andamos en la calle y con solo oír tu voz, ellos ya saben que eres tú. No te han visto, pero escuchan tu voz porque la reconocen. Pero aquí dice que los discípulos sabían que era Jesús el que venía caminando sobre el agua. ¿Y qué pasó?
se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ellos mismos se asustaron porque su mente empezó a ver cosas que no eran. Amén, aleluya. Y eso es lo que más me impacta, que nosotros viendo a Jesús, aún así llega el momento donde nosotros dudamos de que Él es el que viene al rescate de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos visto, pero no creemos? ¿Verdad? Así como sus discípulos que caminaron con Él. Lo vieron caminar, lo vieron que era Él, pero aún así les dio miedo. Y eso nos da miedo a nosotros, nos da miedo. ¿Por qué? ¿Verdad? Digo yo, Señor, ¿por qué nos da miedo al saber que sí tú estás ahí? Al saber que nosotros dependemos de ti para todo. ¿Por qué nos da miedo meternos? ¿Por qué nos da miedo enfocarnos en ti? ¿Por qué nos da miedo buscar más de ti? Yo era una de esas también que yo decía: yo no me meto en la iglesia, o yo no me meto con el Señor porque yo no quiero pruebas a mi vida. Pero al nomás yo aprender, al nomás probar un poquito de esa bendición que el Señor da, de ese poder que el Señor da, hermanos, tú te quedas si quieres más, y a lo mejor te sacias, pero no te llenas. Cuando estamos en su presencia, cuando estamos en el Espíritu, no queremos soltar porque queremos seguirnos llenando y queremos más y más. Eso es lo que el Señor hace, pero nos da miedo. Aprendemos, pero nos da miedo buscarlo de corazón. No te preocupes. Si tú has querido sentir la presencia del Señor en tu vida, tú déjate sentir, deja que el Señor te use, deja que tú eres esa vasija que Él va a usar. Y cuando tú sientas esa presencia, hermanos, no vas a querer soltarla, vas a querer llenarte cada día más y cada día más de ella. Y que no te dé miedo, porque la palabra nos está diciendo que Él estará siempre con nosotros, no nos va a dejar, que siempre va a estar ahí cuidando de cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Dónde vamos? Vamos en el 27. El Señor ahí le responde cuando los discípulos lo vieron, ¿verdad? Él les dice: no tengan miedo, les dice en el 27. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. No temas. Ellos ahí sintieron gozo de escuchar la voz del Señor Jesús. Tuvieron miedo, se turbaron, pero el Señor Jesús les dijo: ten ánimo, soy yo. No tienes que tener miedo. Amén. Dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Aquí vemos a Pedro dándole un examen. He's testing God. Está queriendo probar a Dios, porque le dice: si realmente eres tú. Es como venga David y le diga yo: mijo, si realmente la hermana Araceli es tu mamá, vete con ella. Probándolo. Le dice: si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya a ti. ¿Cuántos de nosotros hemos probado a Dios? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: si tú me das esto, yo te busco? Si tú haces el otro, yo te sigo. Si tú me ayudas en este problema, yo busco más de ti. O la más popular: cuando tenga 40 años, yo voy a buscar del Señor. Ahorita yo voy a gozar la vida. Ahorita voy a hacer todo lo que yo quiera. Esa es la línea más famosa. Porque cuando tú estás en tu juventud, tú piensas que no vas a llegar a grande. Cuando menos lo sientes, ya te pasaron los años por encima. Amén, amén. Yo así siempre he dicho: si yo gracias a Dios, con mi abuelo siempre estuvimos en la iglesia. Yo a los 17 años me salí de la iglesia, pero por algunas cosas que pasaron, pero yo siempre daba gracias al Señor que no era lo mismo. Pero yo ahora digo: ¿por qué no me quedé? ¿O por qué no seguí a otro lado donde yo pudiera aprender? Hubiera sabido más ahorita a lo que yo conocía antes, pero no, doy gracias al Señor porque el Señor viene a tiempo. Él llega a tiempo y te hace reflexionar a tiempo, porque si yo no lo hubiera hecho, a lo mejor mi familia estuviéramos ya cada quien por su lado. Amén.
Pero doy gracias al Señor porque Él me encontró a tiempo. Supe escuchar su voz a tiempo, aunque me costó, aunque mi tempestad fue como en este mar que me azotaba de un lado a otro, pero el Señor estuvo ahí conmigo en todo momento. Amén. Entonces, ¿cuántos también nosotros we challenge God? ¿Verdad? Como les decía, how do you say challenge? Lo probamos, ¿verdad? Lo queremos probar si realmente Él es el Dios de poder, ¿verdad? Yo he oído pastores que dicen, dile a Dios, prueba a Dios, dile a Dios. No, es que no es decirle a Dios qué hacer, es decirle a Dios, haz esto para que yo sepa que eres tú en el problema. O enséñame y haz esto para que yo pueda crecer. Pero nosotros no podemos ordenarle a Dios qué hacer, porque Él es el que te va a hablar, Él es el que va a abrir tus ojos en el tiempo adecuado. Pero aquí tenemos a Pedro diciéndole, si eres realmente tú, haz que yo camine hasta donde estés. Y Jesús le dice, ven, le dice el Señor Jesús en el 29. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo me puedo imaginar a Pedro entre ese mar, ¿verdad? Parado en el barco, viendo el agua y viendo a Jesús. Yo no sé a qué distancia estaba Jesús de donde Pedro estaba, pero yo al ver el agua, yo no me hubiera animado a tirarme así. Entonces digo yo, ¿tuvo o no tuvo confianza que no se iba a hundir? ¿Verdad? En el momento él llegó, pues sí, di que yo vaya y que yo camine sobre esa agua. Y sí, y dice que empieza a caminar Pedro en esa agua. Así somos muchos cuando llegamos a conocer al Señor con esa gran confianza y sacamos pecho. No, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Pero ¿qué pasó cuando Pedro ya empezó a dar pasitos y empezó a caminar? Dice que en un momento se distrajo y se turbó y se empezó a hundir. ¿Cuántos hemos sido esos que sacamos pecho y yo puedo con todo? No se preocupen, yo lo puedo hacer. Pero de repente volteaste tu mirada y se te olvidó que era el Señor Jesús dándote fuerza. Se te olvidó que el Señor es el que va contigo y empiezas a hundirte. Nuevamente, las pruebas son importantes, pero son importantes cuando nosotros seguimos con nuestra mirada enfocada en el Señor. Y aunque tú tengas tu vista y aunque voltees, pero si tú has puesto tu confianza en esa roca inconmovible, nada te va a mover, nada te va a venir a distraer, nada te va a apartar del Señor, porque vas a caminar sobre esa agua confiando de que el Señor está contigo y Él va a estar contigo en todo lo que tú te propongas. Pero Pedro en un momento se distrajo y dice que se empezó a hundir. Cuando ya estamos bien metidos en la profundidad de nuestra depresión, de nuestro enojo, de nuestro problema, de la tormenta, ahí es donde el Señor viene y dice que Él extiende su mano y dice que agarró a Pedro y que lo sacó del agua para que no se hundiera. Entonces digo yo, ¿dónde estaba la confianza de Pedro? Al principio se fue en el agua y no le importó si se iba a hundir o no. No lo pensó en ese momento. Pero al caminarlo, ¿cuántos somos así? A mí me ha pasado que yo he confiado en el Señor y sí, he sacado pecho y ay, yo puedo, mijo, podemos hacerlo todo. Pero en medio del camino nos hemos distraído. Yo me distraje y tuve que salir de esta iglesia. Porque yo puse mi mirada, quité mi mirada del Señor y puse mi mirada en las personas. Y por eso es que tuve que salir de acá. Pero déjame decirte que ahora aprendí que si yo tuve que salir fue porque también Dios así lo quiso. Dios así lo quiso y tuvo que sacarnos a otro lado para que nosotros pudiéramos aprender a valorar, aprender a trabajar, aprender a servir.
En ese entonces yo no lo entendía, pero ahora lo he entendido, que fue necesario salir de este lugar. Y déjame decirte, hermano, que si tú no saliste, has sido bendecido porque pasaste la prueba junto con nuestros pastores. Pasaste la prueba, te hundiste, pero el Señor llegó, extendió su mano y lo sacó de esa agua para que tú no te ahogaras. Y así venir a este lugar y apoyar y seguir siendo pilares para todo este lugar. Tú eres el pilar de este lugar, porque yo me imagino que no fue fácil. No fue fácil quedarse, no fue fácil ver que esas olas te azotaban y azotaban de un lado y azotaban del otro. No fue fácil, pero el Señor Jesús estuvo acá, estuvo parando, viendo lo que pasaba y después extendió su mano para ayudarte a salir. Amén, aleluya. Y por eso hay que dar gracias, porque en medio de ese proceso creciste, en medio de ese proceso aprendiste. Aunque tu corazón dolió, aunque tu corazón no quiso saber nada, pero el Señor se encargó de empezar a llenar ese corazón de amor nuevamente, a empezar a confiar, porque si no, no estuvieses acá, no estuviéramos acá. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, y si nosotros no pasamos penas, si nosotros no pasamos tormentas y no dejamos que esas olas nos azoten, nosotros nunca vamos a crecer y nunca vamos a madurar. Estamos en un momento de crecimiento. El Señor está haciendo cosas grandes con cada uno de nosotros. Aunque estamos en problemas, a lo mejor en la casa, a lo mejor nuestros hijos no están en la iglesia, a lo mejor estás teniendo dificultades con tu familia, pero déjame decirte que es necesario para que nosotros pasemos esas pruebas, porque el Señor nos va a sacar de ahí, porque van a venir personas que van a necesitar una palabra, el apoyo, un consejo. Y si tú no has pasado esas pruebas, ¿cómo vas a dar un consejo a alguien que lo necesite? Eso he aprendido yo, que mis problemas, que mis penas son necesarias para aprenderlas, para yo poder extender la mano y poder ayudar. Somos una iglesia misionera y el Señor va a hacer cosas grandes en este lugar, siempre cuando estemos obedientes al Señor y no perdamos el enfoque de la piedra inconmovible. Amén, aleluya. Oh, damos gracias al Señor. Ellos sintieron la fuerza del viento. Pedro sintió esa fuerza de ese viento y tuvo miedo y, como les digo, se empezó a afligir. Lo podemos ver que Pedro tuvo miedo, pero también pudiéramos ver esta historia, que él fue el primero en escuchar el llamado, porque el Señor le dijo, ven. ¿Cuánto nos ha dicho el Señor, ven? Y nosotros nos hemos acercado a Él, hemos escuchado el llamado. Podemos ver este versículo así también, amén. Y empezamos a caminar y empezamos a crecer con Él. Aleluya. Cuando llega a la distancia, ¿verdad, hermanos? Como les decía, quitamos la guardia y quitamos la mirada de Él. Cuando quitamos la mirada del Señor, comenzamos a fallar. Empezamos a no creer, empezamos a pecar, empezamos a dudar, empezamos a ver los errores de los demás. Amén. Y eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, quita tu mirada de tu hermano y ve lo tuyo. Y se lo estoy diciendo en mi entendimiento, porque somos buenos muchas veces para juzgar al otro, pero no estamos viendo el error que nosotros tenemos. Y cuando tú quitas la mirada del Señor, eso es lo que pasa. Y tu corazón empieza a llenarse de envidia, empieza a dejarse de enojo, y tú ya no quieres servir, tú ya no quieres venir a la iglesia, y todo te parece mal. Todo lo que uno hace está mal. Y con respeto a todos, pero cuando estamos así, somos los primeros en salir corriendo.
Yo me sentaba en esa banca porque yo decía, de aquí me puedo salir más rápido y no tengo que venir a saludar a nadie. Y les soy honestos, yo evadía a la pastora. Cuando yo miraba que ella se venía y como podía me zafaba y me salía. Empecé a la otra banca y hasta que llegamos a la última banca sentados se me hacía más fácil salirme. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros cuando ya estamos y la mirada ya no está en Jesús, ya estamos viendo todo lo que está saliendo mal. Y ahí es en el momento donde tenemos que orar, hermano, y yo te lo digo por experiencia, porque eso me pasó a mí. Permití que la duda y el pecado entraran a mi vida y eso fue lo que me sacó de la iglesia. Pero doy gracias al Señor porque yo tuve a alguien que me decía, no, yo no me puedo quedar en casa, mija, yo me tengo que ir. Y él se fue a meter a iglesias, hermano, pero nada era igual, nada le gustaba. ¿Qué hubiera pasado que mi esposo hubiera decidido quedarse en el sillón conmigo? Ya no hubiéramos regresado a lo mejor, pero no, él empezó a pelear por nosotros, por su familia, al igual que en un momento yo empecé a pelear por él. Cuando me venía a la iglesia a orar por él, cuando veníamos a ayunar por él, ahora él devolvió lo que el Señor había hecho nosotros con él. Y él se fue a buscar iglesias, pero él no encontró nada que le llamara la atención. Él decía, era muy diferente. Llegamos a una iglesia y damos gracias al Señor por haber llegado allí. Estuvimos un buen tiempo, pero como te digo, hermano, fuimos a aprender. Fuimos a prepararnos para poder entender que cuando regresáramos aquí vamos a venir a trabajar y vamos a seguir entrenándonos. Amén, aleluya. Ya no tenemos la misma visión, perdemos el enfoque y ya no tenemos la misma visión de la iglesia ni de nuestros pastores. Se va la visión y ahí, hermanos, es cuando ya no podemos seguir adelante. ¿Cuántos hermanos están en las iglesias y ya no tienen la visión de su pastor? Ya no tienen la misma visión para ir a buscar las almas. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahí es el momento vulnerable y es el momento para que el enemigo nos atrape y nos aparte. Tenemos que tener mucho cuidado, amén, aleluya. Sigamos, hermanos, en el 29 dice, cuando le dice, y que Pedro dice que le grita al Señor, ¿verdad? Le grita. ¿Dónde estamos? Vamos en el 30, amén, aleluya, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Esa ya la habíamos leído, ¿verdad? Ya se las expliqué ahí. Señor, le dice acá, Señor, sálvame. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, Señor, toma control de toda la situación, de todo lo que esté pasando, aquí estoy, Señor, te entrego mi corazón, haz lo que tengas que hacer, Señor. Y aquí él le dice, Señor, sálvame, porque él sabía de que el Señor Jesús lo podía sacar, lo podía levantar en ese momento de donde él estaba. Y nosotros muchas veces podemos alzar nuestra voz y decirle, Señor, ya no aguanto más. Señor, este problema me está agobiando y yo ya no sé qué hacer. Señor, yo necesito que tú vengas a mi vida y que me repitas, Señor, y que me recuerdes quién eres tú, Señor. Que me recuerdes que tú eres el Dios de poder. Que me recuerde que tú pagaste en esa cruz por mí. Ahí es el momento donde nosotros podemos decirle al Señor, y Él no se va a enojar contigo, pero vas a gritar porque tu alma es la que está pidiendo por ti. Amén, aleluya. Damos gracias al Señor porque todas estas cosas que nosotros venimos aprendiendo nos ayudan a seguir creciendo, ¿verdad? Donde ya no pudo Pedro, donde ya vio que nadie lo ayudaba, le tiró el Señor el salvavidas para levantarlo de regreso. Amén, aleluya.
Oh, santo. El 31 dice, perdón hermanos, este micrófono se sigue yendo. El 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando el Señor nos hace esa pregunta, nosotros empezamos a recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y nos dice, ¿por qué dudas? Si yo aquí estoy desde Génesis, Apocalipsis, hay versículos de aliento donde el Señor en todo nos recuerda que Él va a estar con nosotros en todo momento. Amén, aleluya. Oh, es que Dios es bueno y todo el tiempo God is good, aleluya. Es el poder de Dios el que no nos permite apartarnos. Es el poder de Dios que nos une. Es el poder de Dios que nos permite amarnos unos a los otros. Amén, aleluya. Yo quiero que alguien me busque en Josué 1:5. Y mientras tú lo buscas, mi hermano, esta historia puede tener muchas interpretaciones y muchos mensajes que podemos dar, pero en esta ocasión a mí el Señor me ha estado hablando de que a pesar de lo que nosotros pasemos, a pesar que en el momento que nosotros estemos, Dios siempre va a estar con nosotros, porque aun cuando Él murió, dice que Él mandó al Espíritu Santo para que nosotros nunca estuviésemos solos. Solamente tenemos que hablar y pedirlo porque Él está con nosotros. Amén. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No dejaré ni te desampararé. En Josué 1:5, no te dejaré. Él nunca te va a soltar. Él siempre va a estar con nosotros. Así como estuvo con Moisés, dice la palabra. No te dejaré. Tenemos que acordarnos que aunque madre y padre nos dejara, aunque hijos nos dejara, el Señor nunca nos va a dejar y siempre va a estar con nosotros. Salmo 94:14. Si alguien me le puede dar lectura también. Y te estoy dando unos versículos porque yo te pudiera dar tantos, pero estos fueron los que el Señor me dio a mí. Y los he marcado en mi Biblia y los he escrito y los he puesto en mi lugar de oración, porque tenemos que aprender que cuando el Señor nos habla hay que escribirlo para que no se olvide, y escríbelo y escríbelo y escríbelo, y entre más lo escribes, más te acuerdas. Yo soy bien old school, yo soy de los tiempos antiguos, que a mí me gusta escribir todo para poder aprenderme las cosas. No creas, yo pude escribir todo en la tableta, pero hay algo del dedo de estar moviendo que yo prefiero mover hoja, porque con cada hoja tú sientes el olor del papel y lo vas aprendiendo. Entonces yo les insto a los que les gusta solo en tablet, hay que fojear, hay que pasar hoja. Amén. El Salmo 94:14. ¿Quién más? No abandonará Jehová a su pueblo y desamparará a su heredad. No te desampararé. No te desampararé. Ahí voy a estar. Nunca vas a estar solo. Nunca te vas a encontrar en una oscuridad, porque el Señor dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nunca nos va a desamparar, porque Él va a estar en cada paso que nosotros tomemos. Amén, aleluya. Y el último versículo, el último capítulo acá en Isaías 41:10. Y este versículo, mi hermano, este capítulo en este libro está fuerte y es el que más me llenó, porque son esos momentos donde nosotros necesitamos inspiración, necesitamos ser recordados del amor de Dios y necesitamos que Él nos abrace. Son en esos momentos que cuando alguien se te acerca y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
el poder de esa palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Wow, es tan bonito, hermano, porque abres la oportunidad y puedes ayudar a esa persona con esas palabras. Por eso yo te digo de que yo le decía a la pastora cuando recordamos, ¿verdad?, el por qué yo me fui, que yo le decía, ¿y usted no me vino a buscar? ¿Dónde estaba usted? No, hermana, es que yo le estuve dando tiempo, me decía. Le digo, hermana, muchas veces el tiempo se lo lleva el viento, le decía. Muchas veces cuando nosotros no buscamos al hermano que no ha venido, se siente triste y a lo mejor el hermano está esperando que le mandemos un mensaje. Está esperando que le digamos, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Entonces tenemos que empezar a mandar ese mensaje. Ahora podemos textear. Ahora la pastora se agarra su teléfono y ahora textea ella también. So, si tú no la puedes llamar, mándale un texto que te lo responde. Tenemos más oportunidad. No necesariamente puedas llamar, pero manda un texto y di, hermano, te hemos extrañado. ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos servir? En el radio lo anunciamos todas las veces. ¿Quieres oración? Manda texto. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en un momento y necesitamos oración, pero no mandamos mensaje? Muchos estamos preparados y si queremos aprender a orar, tenemos que empezar como iglesia a mandarnos mensajes. Tenemos un group chat de la iglesia. Manda tu mensaje, manda tu petición y así vamos a aprender. Y entre más tenemos, se nos van a hacer más largas las oraciones. Porque si tú orabas 10 minutos, 20 minutos, abres tu mensaje y vamos a tener una lista de oración. Y se va a ir alargando y se va a ir alargando y vamos a ir aprendiendo a orar unos por los otros, a seguir viendo y orando. Amén. ¿Ya lo tienen? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi. Vamos a hacer algo diferente, hermanos. Yo quiero que todos leamos ese texto y que lo leamos con voz fuerte. Porque se nos ha olvidado a no temer al Señor. Se nos ha olvidado que Él está con nosotros muchas veces. Y no lo digo por ti, lo digo por mí. Porque a mí muchas veces se me ha olvidado que el Señor está conmigo. Y se me ha olvidado que Él es el que me da las fuerzas. Amén. Leámoslo todos juntos, pero como que cenamos. Y si no cenaste, te llenaste con la palabra el día de hoy. Amén. Leámoslo todos juntos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, aleluya. Es hermoso saber y recordar que el Señor está con cada uno de nosotros, que Él está en el problema, que Él tiene a tu familia, que Él tiene todo en sus manos y tiene un propósito. Tú ahora pregúntale, Señor, ¿para qué este problema? ¿Por qué este dolor? ¿Para qué necesitas, Señor, que yo haga esto? Ya no le cuestiones. Yo estoy aprendiendo ya no cuestionar al Señor. Hermanos, yo estoy con algunos dolores en mí, pero yo le digo, Señor, ¿para qué el dolor? Señor, ¿para qué el problema? ¿Para qué me estás haciendo pasar esto? ¿Qué voy a aprender de esta circunstancia? ¿Qué voy a aprender de este dolor? A depender de mí, dice el Señor. A depender que solamente yo soy tu médico, que solamente yo soy tu abogado, que solamente yo soy tu Padre, que solamente yo no te voy a fallar y siempre voy a estar contigo. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar, que Él va a estar con nosotros en todo momento. Aunque miremos que la situación, aunque empecemos a afligirnos, aunque piensen hablar mal de nosotros, aunque nos empiecen a criticar,
Él va a estar con cada uno de nosotros y Él mismo nos va a dar la fuerza para caminar, para tomar un paso, para dar el otro paso, y no va a dejar que nosotros tropecemos, porque Él va a estar en todo momento y dice que nos va a sustentar. Él va a ir de la mano, y si nosotros empezamos a caer, Él nos va a levantar. No estamos solos, aunque tú creas que estás solo, no estamos solos, porque Él está con cada uno de nosotros, y ahí es donde empiezan a haber cambios, ahí es donde nuestra fe empieza a activarse, y nosotros podemos empezar a rodearnos de los hermanos que están aquí, los hermanos de la fe, para crecer juntos, para levantarnos juntos y para poder aprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Porque va a haber un momento que va a abrirse esa puerta y van a empezar a entrar, así como en esta historia donde había una multitud, habían personas con diferentes caracteres, incluso en el barco habían discípulos con diferente actitud, con diferentes pensamientos. Vamos a recibir gente que va a empezar a entrar así, pero vamos a estar preparados y vamos a armarnos de la palabra, nos vamos a armar de oración, para que cuando ellos entren, nosotros podamos ser esa ayuda para levantarlos. Amén, aleluya. Vamos a hacer el testimonio, vamos a hacer una iglesia llena de poder, vamos a hacer una iglesia que va a tener un testimonio para ayudarle a todo aquel que vaya viniendo, porque ya lo estamos haciendo a través del radio, a través de Facebook. Estamos disponiendo la palabra del Señor y nos están empezando a conocer, se están dando cuenta que en esta ciudad de West Valley hay una iglesia que está orando, hay una iglesia que está trabajando, pero aún nos falta más, cuando ya podamos estar todos en la oración. Yo sé que la vida se ocupa y tenemos cosas, pero cuando todos estemos aquí, cuando empezamos a obedecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es cuando esta iglesia va a empezar a crecer. Y cada uno de ustedes, mi persona, el Señor ya nos tiene en esta área, ya nos tiene aquí trabajando, porque nos va a usar grandemente y vamos a hacer esa vasija, ese instrumento en la mano del Señor, simplemente y cuando nos dejemos usar por Él. Amén. Doy gracias al Padre, doy gracias al Hijo y al Espíritu Santo, porque esta palabra ha hablado a mi vida y mi fe ha empezado a crecer. Que el Señor me les siga bendiciendo, hermano, y yo le entrego el tiempo a nuestra pastora. Para el Señor, déselo más fuerte. Amén. Gloria al Señor, hermano. Cuántas veces usted predica, yo digo gracias, Señor, porque tú lo sigues usando. Amén, amén, hermano. Siempre esfuércese, estudia la palabra, porque nosotros, hermanos, somos gente que vamos, hermanos, de paso en esta tierra. Pero mientras estemos aquí, vamos a hacer lo que Dios le dé, lo que Dios lo ponga a hacer. Hermano, cada uno de ustedes, y por